Un saludo estudiantes de la prepa en línea CEP. Les habla nuevamente su facilitador Óscar Domínguez Villegas. En esta ocasión, pues tengo la intención de darles a conocer algunos detalles importantes con respecto a esta actividad integradora de la semana número 3, que se llama Podemos Saberlo. Esta actividad tiene varias, pues como las demás, tiene varias peculiaridades y es importante leer bien la información porque pues implica llevar a cabo varias operaciones, incluso algunas operaciones o resolver a través de alguna fórmula. Vamos a ver la actividad. Dice aquí en la descripción que tendrá que entregarse un documento en el que se investigue acerca de los ciclones tropicales en México y explicar la posibilidad de ocurrencia. Bien, a continuación nos detalla punto a punto qué es lo que tenemos que hacer. El punto número 1 nos pide que investiguemos acerca de los ciclones que se presentaron en México desde el 2009 al 2011 en el Océano Atlántico. Nos pide consultar un documento publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y nos da la dirección de internet de la página, perdón, del documento. Yo descargué el documento y lo tengo, de hecho lo tengo aquí disponible, visible para que podamos revisarlo. Entonces, número 2, cuantifica los ciclones tropicales en el océano Atlántico, perdón, en este rango de años, e indicar cuántos ciclones tropicales se han presentado o han ocurrido durante ese periodo. Número 3, argumentar la posibilidad de ocurrencia de ciclones tropicales en México. Dice que hay que hacerlo a través de identificar cuál es la distribución de probabilidad que permitiría hacer una proyección sobre los posibles ciclones tropicales en México. Y después argumentarlo. Bien, por principio de cuentas, yo considero que tendríamos que revisar el documento y tratar de entenderlo. Y es lo que pretendo hacer a continuación. Miren, lo que voy a hacer a continuación es dejar de compartir esa pantalla y ahora enfocarme en esta otra que está aquí. Déjame ver si es la misma. A ver, la pantalla que quiero compartir es justamente esta que está aquí. Ahí está. Menciona el documento o la descripción de la actividad que tenemos que revisar, pues el documento, desde cierto número, desde cierta página en adelante. Yo le di un vistazo general al documento y se me hizo muy, muy interesante. Ojalá tuvieran la oportunidad de revisar algunos detalles, porque uno aprende bastante. Yo desconocí algunas cosas que pues voy entendiendo, comprendiendo. Entonces, en cuanto tuvieran la oportunidad, pues sí les pediría que, a pesar de que está un poco extenso, pues tratáramos de darle un vistazo al documento. Voy a dirigirme a la página 173, que es en la que se encuentra, o a partir de la cual se encuentra la información que estamos buscando nosotros, que es un poquito más abajo. A ver, 141, falta un poquito. 67, 69, aquí está. Esta que está aquí es la página 173 y hace una descripción general de lo que son los ciclones y hace una clasificación, y es algo que pues yo desconocía en realidad, pero esa tabla es a la que hace referencia. En el caso particular de la actividad integradora nos pide que hagamos referencia a los años 2009 a 2011. Sin embargo, en esta tablita pues aparecen los ciclones que han aparecido, que se han presentado o que se han dado en territorio mexicano desde 1970 hasta el 2011. Por ejemplo, yo leí, por lo que leí, que un ciclón tropical se puede dividir en varias, tiene varias derivaciones, o hay diferentes subtipos de ciclones. Por ejemplo, el ciclón tropical se puede dividir en depresión tropical, se puede dividir también en tormenta tropical, se puede dividir también en huracán categoría 1 o 2, en huracán categoría 3, 4, 5, y acá aparecen los meses en los cuales se ha presentado con cierta frecuencia o con cierta ocurrencia ese huracán. Al final, en las dos últimas columnas, hace referencia o nos indica si se presentaron en el Océano Pacífico o en el Océano Atlántico. Entonces, el total de ciclones tropicales fueron 6. 3 fueron, en el caso del 70, 3 fueron depresiones tropicales, 2 fueron tormentas tropicales y solamente uno fue huracán categoría 3, 4 o 5. Entonces, de los 6 ciclones tropicales, se dividieron en esos rubros y correspondieron a los meses que aparecen aquí. Por eso, la suma de esos 3 rubros da 6 y la suma de estos rubros que aparecen aquí
también tiene que darnos 6, porque corresponde al total de los ciclones tropicales. Por último, también la suma de Océano Pacífico y Atlántico tiene que darnos 6. Entonces, todo parte del número que se encuentra en el extremo, en la segunda columna, en el extremo izquierdo. Entonces, si nos pide verificar la información de los años 2009 a 2011 en el océano, déjenme revisar qué dice, océano Atlántico, en realidad se está refiriendo, son los últimos, se está refiriendo a estos 3 valores que aparecen aquí, el 1, el 6 y el 4. Entonces, repito, nos pide la cantidad de ciclones tropicales que se presentaron en el océano Atlántico en los años 2009 a 2011. Y como les comentaba, se refiere a esta cantidad y a esta cantidad. Entonces, son los 3 valores que tenemos que tomar en cuenta para llevar a cabo nuestra actividad. Yo tengo un formato desarrollado en Word que les quiero mostrar. Y de hecho voy a desarrollar la actividad lo más cercano que se pueda a la realidad, bueno, la realidad que se tiene que reflejar en un documento. Quiero en este momento hacer una pequeña, pues, aclaración o comentario. Desde mi punto de vista, es como se tiene que hacer la actividad, de acuerdo a la descripción que viene en la actividad integradora. Sin embargo, es importante que le planteen sus dudas a su facilitador, tomando en cuenta que bueno, con gusto me doy cuenta que varios de los suscriptores de mi canal no son alumnos míos. Quiere decir que son de otros campus, a lo mejor de otros grupos, y se han acercado a revisar los videos, pero tomar en cuenta que yo a lo mejor a mi grupo le evalúo en base a lo que estoy presentando, pero quizá un facilitador de otro grupo utilice un criterio diferente para poder evaluar, o a lo mejor tome en cuenta pues otro tipo o le dé más importancia a otros detalles. Y por eso es que a lo mejor aunque entregasen la actividad de acuerdo a lo que yo comento, pudiera ser que pues no sacaran una calificación máxima porque su facilitador evalúa con criterios diferentes, pudiera ser. Así es que les pido que pues le pregunten a su facilitador pues si la actividad corresponde a lo que él está intentando evaluar. Bien, entonces tomar en cuenta eso. Sin embargo, yo les quiero comentar que yo no tomaré los valores que aparecen aquí. ¿Por qué? Porque si lo hago, ya estaré resolviendo la actividad. Entonces lo que voy a hacer es tomar otros valores. Por ejemplo, yo voy a tomar los valores que se encuentran, si en el año 2000, a ver, ¿qué será? Por ejemplo, los que se encuentran en los años, ¿cuáles tomaré? Yo voy a tomar, por ejemplo, el total de ciclones tropicales del 2009 al 2011, es decir, estos 3 valores. Lo único que va a cambiar son los valores. Ustedes tomarán los del extremo derecho y yo tomaré, para ejemplificar mi actividad, los del extremo izquierdo, que son 7, 9 y 8. De hecho, los voy a apuntar. 7, 9 y 8. Bien, ahora sí, les voy a mostrar el documento de Word en el que tengo, pues ya empezada la actividad. Otra cosa que les quiero comentar, aprovechando que estamos haciendo la actividad, es que yo he subido algunos videos y en ocasiones cuando subo un video nuevo, quizá repita la información que ya comenté en un video anterior y me han comentado que por qué repito la información. A veces lo hago considerando que habrá quienes no tengan oportunidad o no revisen el video anterior. Por ejemplo, el día de ayer, domingo 19 de junio, yo subí un video donde se resuelven los ejercicios de la actividad integradora número 4, es decir, el último de la semana 2, y explico con cierto detalle cómo se resolvieron los ejercicios. Si revisaron ese video, muy posiblemente les sirva, porque varias cosas de las que ahí mencionamos, ahí comentamos, se van a utilizar en esta actividad integradora. Ahorita les comento qué elementos se van a utilizar y tuvieron que haber revisado entonces en el video anterior. Bueno, por lo pronto me voy a desplazar a mi documento de Word, que está aquí. Bueno, ¿qué es lo que yo hice? Primero, pues puse el nombre de la actividad integradora, que es Podemos Saberlo, y luego, pues indiqué un encabezado que dice Investigación sobre los ciclones tropicales en México. Entonces, aquí indiqué un encabezado, un título que dice: en investigación realizada se encontraron los siguientes datos que representan los ciclones tropicales de 2009 a 2011. Entonces, yo aquí se me ocurre hacer una tabla. Aquí ya seleccioné qué lleva en cada espacio.
voy a hacer una tabla. Entonces, borro este título y en ese espacio voy a crear una tabla. Se me ocurre hacer una tabla que tenga, pues, dos columnas y tenga cuatro filas. ¿Por qué cuatro filas? Porque aquí irían los encabezados. Un encabezado que dijera, por ejemplo, año, y otro que dijera, por ejemplo, frecuencia o cantidad de ciclones. Y al final pusiera yo los años. Por ejemplo, aquí es 2009, en el otro es 2010 y el último es 2011. Y pondré la frecuencia que ya la apunté. Aquí son 7, aquí son 9 y aquí son 8. Al final, pues nada más es darle formato a la tabla, es decir, quizás seleccione los dos celdas que se encuentran arriba y les aplico quizá un sombreado. Un sombreado, a lo mejor cambio el tamaño del texto, le pongo letra negrita, quizá lo centre, le cambie el color al texto para que se contraste y después selecciono las celdas de abajo y a mí en lo particular pues me gustaría tenerlas de esta manera, quizá reduzca el ancho de las columnas para que sea un poquito más sencillo apreciarlo y a lo mejor pues centro la tabla. Para centrar una tabla puedo marcar sobre este espacio botón derecho, propiedades de la tabla y elijo o pido que se encuentre en el centro. Ahí se encuentra mi tablita en la que ya coloqué la frecuencia de ciclones tropicales en esos años. Bien, a continuación, en base a la información que tenemos ahorita, tenemos que identificar cuál es la distribución de probabilidad que voy a utilizar para resolver esta actividad. Como ya les comentaba, ya publiqué un video anterior. De hecho, me gustaría mostrarles cuál es. Déjenme ver si puedo cambiar y volver a compartir la pantalla para que vean cuál es el video que me interesaría que pudieran revisar. Déjenme ver nada más cuál es. Es esta la pantalla. Ahí está. Miren, esa es la pantalla principal de mi canal. Hay un video que subí que tiene este nombre, Módulo 17, Semana 2, Sesión Síncrona. En este video se encuentra, les comentaba, la resolución de los ejercicios que se propusieron en la descripción de la actividad integradora número 2 de la semana 2. Entonces, ahí les hablo, entre otras cosas, de qué es un número de Euler, les hablo de qué es un factorial, y se resuelven los ejercicios, ya les comentaba de cuáles actividades, para no ser repetitivo. Por lo pronto me voy a regresar a la ventana en la que estaba trabajando, que es mi documento de Word. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y a continuación comparto la que tenía yo en Word, que es justamente esta. Bien. Menciono otro espacio que dice justificación, porque así lo pide la actividad. Hay que justificar o hay que indicar cuál es la distribución de probabilidad que tenemos que utilizar para resolver esta actividad. Fíjense, aquí en este caso se nos da una serie de datos o de valores que son las frecuencias de los ciclones. Es decir, a mí sí me ocurre pensar que con estos datos puedo sacar una ocurrencia media o una media aritmética o un promedio de ocurrencia de los ciclones en el año. Aquí son 7, 9 y 8. Entonces, es un dato con el que debo yo de contar o debo tomar en cuenta. Y me pide que haga yo en realidad me pide una hipótesis en el que yo calcule o estime cuál es la ocurrencia de ciclones en cierto periodo o con cierta periodicidad. Entonces, voy a recorrerme un poquito a la presentación que hice yo el día de ayer, en el video que hice ayer, utilicé una presentación y de ahí extraje alguna información que quiero mostrarles y que quizá nos sirva para resolver esta actividad. Aquí está. Miren, aquí en esta presentación les muestro algunas de las características de las distribuciones que ya se comentaron. Por ejemplo, esta es la distribución binomial y dice en general que se utiliza en situaciones cuya solución tiene dos posibles resultados. Bueno, aquí vienen las fórmulas que se utilizan y como les comentaba, hablamos de factoriales en este caso, que es lo más complicado, y de exponentes. Esta distribución pudiera ser no la más adecuada para resolver nuestra actividad, porque por las características de esta distribución pareciera que no se acomoda. Otra de las distribuciones que comentamos es la binomial. En esta actividad resolvimos un ejercicio en el cual, pues, lo decíamos, es un pescador novato,
y tiene cierta probabilidad de éxito, en fin. Con estas fórmulas que les mencioné en la diapositiva anterior, resolvimos esta actividad. Ya dijimos que no la vamos a repetir porque esta aparentemente no es la más adecuada. Otra de las distribuciones es la normal y dice que se utiliza para identificar numerosos fenómenos naturales, sociales, psicológicos, etcétera, las cuales siguen una frecuencia o normalidad. Pues pudiera caber, pudiera ser. Sin embargo, los ciclones tropicales no necesariamente siguen una frecuencia o una normalidad. Quizá lo que menos siguen es eso, una normalidad. Por otra parte, la distribución de Poisson se dice que se utiliza cuando contamos con una frecuencia media de ocurrencia. Eso es un dato que ya tenemos. Tenemos 3 valores y con los cuales podemos sacar una frecuencia media de ocurrencia. Y se habla en términos de temporalidad, es decir, horas, minutos, segundos, años, meses, etcétera. Entonces, pudiera ser esta una distribución adecuada o apropiada para poder resolver nuestra actividad. Vamos a utilizarla y para ello pues vamos a contar con esta fórmula. Esta fórmula ya la conocemos y habla aquí, por ejemplo, del número de Euler, habla de factoriales y habla de mu, que decíamos que es la media aritmética. Euler es un número constante, ese no tenemos que buscar obtenerlo de alguna forma y es un constante y solamente lo elevamos a una potencia negativa. Y X representa el número de eventos. Bueno, decidido esto entonces, vamos ahora sí a nuestro documento de Word para continuar con la actividad. Entonces aquí regreso a mi documento de Word, ya que me deje este programa. Aquí está. Entonces, yo podría justificar de esa manera. Incluso aquí viene, dentro de la actividad, dentro de la presentación, viene una descripción. Yo aquí le podría poner entonces, digo, es una justificación que yo acabo de sacar, pero ustedes pueden hacerla un poquito más extensa. Se utiliza cuando contamos, por ejemplo, con una media de ocurrencia, si no me equivoco, decía así, una frecuencia media de ocurrencia. Una frecuencia media de ocurrencia. Ustedes le pueden complementar. Revisando la distribución de Poisson, viéndola incluso por ahí en internet o consultándola en algún recurso de la semana anterior. Ok, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Pues si utilizamos esa distribución de probabilidad, vamos a utilizar la fórmula de Poisson. Entonces, lo que voy a hacer es copiar la fórmula para que veamos cómo se utiliza. Entonces aquí la voy a copiar, me voy a mi documento de Word y aquí la voy a pegar. Esta que está aquí es la fórmula que vamos a utilizar. Voy a hacerla, sin embargo, un poquito más pequeña para que no me estorbe. Este encabezado, este título, pues ya lo quito de aquí. Y puedo centrar, bueno, este no, más bien tengo que moverlo de esta manera, esta imagen. Así, por ejemplo. Entonces, sería esta la distribución que yo utilizaría de probabilidad para mis datos, para hacer mi cálculo. Bien, entonces tengo mi tabla, tengo mi justificación de por qué utilizo la distribución de Poisson y tengo la fórmula que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Entonces, aquí en este caso, pues debo establecer las variables. En mi distribución de Poisson, pues debo contar con mu, que es la media de ocurrencia, que esa la voy a obtener. Es decir, si tengo 3 valores 7, 9 y 8, pues basta con que yo obtenga el valor de mu, que es la media aritmética. Entonces, aquí podría poner yo que el valor de la frecuencia media es, bueno, es igual a pues la suma de los 3 valores, que sería 7 más 9 más 8, y eso lo voy a dividir entre pues 3, y eso me da al final una cantidad. Vamos a ver cuál sería. Yo sumo 7 más 9 más 8, y lo que me resulte lo divido entre 3. Eso me da 8. Eso me da 8. Entonces, ese es el valor de la frecuencia media de ocurrencia.
Por lo tanto, pues aquí lo voy a reflejar. Aquí ya quito esto que aparece aquí, que ya lo resolví. Entonces la frecuencia media sería 8 por año. Luego me pide el número de Euler. Bueno, en el video anterior les comentaba que el número de Euler tiene esta, pues vale esto, 2.7182. Y el número de eventos es precisamente la proyección de los ciclones en México. Muy bien. Entonces ya tenemos los valores necesarios para aplicar nuestra fórmula. Y una manera de justificar nuestra fórmula es estableciendo una hipótesis, es decir, X representa la variable, o es lo que va a ir variando, va a ir cambiando y va a permitirnos formular una hipótesis. Esto de las hipótesis lo comentamos en el foro de, no recuerdo si el foro de debate, creo que el foro de debate de la semana número 2. Hicimos unas aportaciones, planteamos alguna hipótesis y teníamos que indicar o que decir si a través de un método estadístico, a través de la estadística, era posible resolver o concluir cierta hipótesis. Entonces, aquí tendríamos que plantear la hipótesis. ¿Cuál podría ser? Bueno, a mí se me ocurre el número de ciclones tropicales en México es, aquí puse el acento al revés, en México es 0. Es decir, X es igual a 0. Nuestra variable, la que va a ir variando o va a ir cambiando, va a ser igual a 0. Aquí voy a corregir también la ortografía. Capaz que dejo el documento así y mi facilitador me pone que mi ortografía está mal. Es una cosa que yo reviso. Hay veces que su documento viene con errores ortográficos y aunque sea un error ortográfico, siento que tiene que ser corregido porque no estamos haciendo el trabajo de manera manual, lo estamos haciendo a través de, pues, de la computadora y yo percibo que puede ser hasta, perdonen la palabra, pero imperdonable que tengamos errores aún con las herramientas tecnológicas con las que contamos. Entonces, bueno, regresando a esto, el valor de X va a ser igual a 0. Y por lo tanto, ya tengo mis elementos. Tengo el valor de mu, tengo el valor del número de Euler, tengo el valor de X, que en este caso es una proyección o una hipótesis, y voy a utilizar mi fórmula para poder resolver. Entonces, la pregunta, ¿cuál podría ser? La pregunta podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran X ciclones, bueno, perdón, aquí X lo cambiamos por 0, de que ocurran 0 ciclones en un año, es decir, X igual a 0? Bueno, voy a utilizar esta fórmula que está aquí planteada para poder continuarla y resolver mi actividad. Entonces, yo solamente voy a, pues, irla planteando y ustedes ya tendrán que resolverla por su cuenta usando otros valores. No olvidar que esos valores no son los que corresponden a los que nos pide la actividad. Yo los utilizo únicamente para tener la referencia. Bueno, voy a aprovechar, no sé si ustedes utilicen o hayan utilizado estas herramientas para hacer ecuaciones que no resuelven ecuaciones en realidad, más bien nos dan la posibilidad de utilizar símbolos, exponentes y hacer un trabajo de mejor calidad, nada más. No resuelve ningún número, no resuelve ninguna fórmula. Hay que alimentar o escribir manualmente los datos y obtener manualmente los resultados. Entonces, a ver, voy a hacerlo. Para continuar aquí quiero una división. Entonces, primero elijo fracción. Listo. Pero en la parte de arriba tiene que haber, aquí, tiene que haber dos cantidades elevadas a una potencia. A mí se me ocurre, entonces, que tendría que poner arriba un índice para el mu elevado a la x, y en este cuadro que está aquí me desplazo con las flechas, y en este cuadro pues abro un paréntesis y pongo el valor de mu. En este caso mu sería 8, porque aquí está, 8 por año. Y lo elevo a la x, entonces coloco mi puntero en esta posición y el valor de x es 0. A continuación, cierro mi paréntesis, abro otro, escribo E de Euler. Perdón, antes de eso, debo indicar que el siguiente elemento también lleva un exponente, así es que lo coloco de esta manera, abro mi paréntesis, coloco Euler, y Euler va a estar elevado, me ubico en esta posición, elevado a la menos mu, es decir, menos 8, porque mu vale 8. Y al final me desplazo hacia la derecha una posición y cierro mi paréntesis. En la parte de abajo va x factorial, x vale 0, queda como 0 factorial. Aquí puedo continuar.
Es necesario hacer un poquito más grande mi cuadrito para que quepa. Algo así. Bien, entonces, como les comentaba, ya expliqué yo en otro video cómo sacar pues, algunos elementos. Yo aquí únicamente voy a poner los resultados de esa operación. Déjenme tratar de continuar con mi fórmula. Aquí está. Ahora quiero otra vez, una división, una fracción. Arriba voy a poner el valor de 8 factorial. Perdón, 8 elevado a la 0. Yo les comentaba que 8 elevado a la 0 pues nos da siempre 1. Y voy a multiplicarlo por Euler elevado a la menos 8. Entonces no ve mi calculadora, pero aquí la voy a utilizar. Yo escribo menos 8 y obtengo Euler. Me da, a ver, déjeme revisar, porque creo que me da una cantidad que no es correcta. A ver, sería a la menos 8 Euler. Aquí está. 3.3546. Aquí pongo 3.3546. Y 0 factorial, pues ya también les comenté cómo obtenerlo. Aquí voy a hacerlo 0 factorial es 1. Déjenme revisar las cantidades. Mu elevado a la x, x es 0. Euler elevado a la menos 8 sobre 0 factorial. Aquí no me gusta algún resultado. Déjenme ver por qué. A ver, déjenme ver. Algo no está bien aquí porque este valor no es correcto. No debe ser así. A ver, entonces vamos a revisar. X es igual a mu es 8, x es 0, Euler es elevado a la menos 8. Déjenme confirmar esa cantidad. Vamos a ver. Voy a utilizar otra calculadora. Vamos a ver, sería... Euler a la menos 8. Bueno, aquí yo tengo un error. No es esa la cantidad que aparece aquí. En realidad es... Algo salió con la calculadora de Windows, pero es 0.0003. Ese en realidad es el valor de Euler a la menos 8. No puede hacer el número anterior porque nos daría una probabilidad muy grande. Y en este caso no es posible porque, digo, más grande de 1. Y eso no puede ser. En realidad una probabilidad tiene que ser como máximo 1 y mínimo 0. Como ya les había comentado yo alguna ocasión. Entonces vamos a continuar. Entonces, déjenme cerrar esta ventanita que tengo aquí abierta, que ustedes no están viendo, pero que estoy yo operando. Entonces cerramos. Bueno, al final, al hacer esta operación, pues va a salirme 0.003. Hacer esta ventana un poquito más extensa. 003. Y eso es igual a 0 porque es 0.003. Entonces, esto va a ser igual a, si lo establecemos en porcentajes, el punto lo recorremos 2 posiciones hacia la derecha y me daría 0.03%. Es decir, es una probabilidad mínima. Una probabilidad mínima. Y lo que quiere decir al final, la explicación podría ser, si aquí ponemos una explicación, podría ser la probabilidad de que no haya ciclones durante un año es de 0.003%, que es una cantidad mínima, es casi una probabilidad inexistente. Y tiene sentido porque si durante un año se presentan 7, 9 y 8 en los últimos 3 años, en los últimos 3 años, es lógico pensar que la probabilidad de que no haya ningún ciclón pues es muy baja y aquí lo alcanzamos a apreciar.
Bien, ya por último, voy a plantear otra hipótesis. La hipótesis es aquella en la que se indica que hay, por ejemplo, ¿qué les parece? 3 ciclones en un año, es decir, X es igual a 3. Y pues el procedimiento sería exactamente el mismo. Yo voy a procurar hacer la operación aquí mismo, ya sin incluir las variables, y vamos a ver qué nos sale. Entonces, sería mu en este caso sería 8, sigue siendo 8. Aquí voy a hacerlo yo en una calculadora para que ustedes también lo repliquen en una calculadora y vean si les sale lo mismo. 8 elevado a la x, en este caso x es 3, y eso multiplica al número de Euler. ¿Dónde está Euler? Aquí está Euler, elevado a la menos mu, es decir, a la menos 8. Listo. Ese resultado debo dividirlo entre x factorial, y x vale 3, es decir, 3 factorial. Me da una cifra que es 0.0286. En otras palabras, sería 2.86%. También la probabilidad es pequeña, porque si el promedio viene siendo 8, 7, 9, la hipótesis de que solamente haya 3, pues nos da una probabilidad muy baja, ¿verdad? Bueno, aquí iría en la parte de abajo una explicación, ya ustedes se encargarían a lo mejor de establecer una explicación. Entonces, por último, pues no olvidar la fuente siempre es muy importante. La fuente en este caso, pues ya nos la dan desde la descripción de la actividad integradora. Entonces, aquí se colocaría esa fuente. Bueno, en general es como yo pienso que tiene que resolverse esta actividad, de acuerdo a la descripción, de acuerdo a lo que se pide que consultemos, de acuerdo a un análisis de las distribuciones de probabilidad, y yo sugiero al final hacer por lo menos 2 hipótesis para que podamos calcular probabilidades. Seguramente si la hipótesis la hacemos sobre un número más grande, por ejemplo, un 7 o un 8, esta probabilidad va a subir porque se está acercando mucho a la realidad. De igual forma, si establecen una hipótesis de que X sea igual, por ejemplo, a 10, pues muy posiblemente decremente también la probabilidad, porque ya se está excediendo con respecto a la frecuencia que se presenta en los años anteriores. Así es que esa es mi aportación, espero que les sea de utilidad, les sirva este video. Igual si hubiera alguna pregunta o alguna duda, pues les pido que la expresen eh, a través de los foros de la plataforma educativa, a través de correo electrónico, a través de mensajería de la plataforma. Y bueno, a quienes no son estudiantes de mi grupo, lo puedan hacer a través del canal de YouTube. Por lo pronto me despido. Espero que les haya servido y hasta el siguiente video que correspondería a la actividad integradora número 2 de esta semana 3. Hasta luego.